Me llamo Javier Ruiz, y el día que maté a mi hermano no fue por odio ciego, sino por el peso de una traición que me había carcomido el alma durante años. En las calles empedradas de Bilbao, bajo la lluvia que azota como un látigo divino, le clavé el cuchillo en el pecho mientras él suplicaba por su vida, sus ojos dilatados por el terror reflejando el mismo mar gris que nos vio nacer. Hermano, perdóname, balbuceó. Pero yo solo pensé en el testamento falsificado que nos había robado todo, en la herencia de nuestro padre que él dilapidó en putas y cocaína, dejando a nuestra madre mendigando en las sombras de la ría. Aquella noche, el viento del norte ululaba como un lamento antiguo, y yo, con las manos temblando cubiertas de su sangre caliente, me arrodillé junto a su cuerpo inerte, sintiendo por primera vez en años un vacío que no era rabia, sino una paz enferma. Bilbao, mi ciudad de hierro y niebla, siempre ha sido testigo de venganzas que se cocinan a fuego lento en los bares de Deusto, donde los hombres beben calimocho hasta olvidar sus pecados. Pero la mía no era un arrebato de pasión vasca, era un cálculo frío, una deuda saldada con precisión quirúrgica. Mi hermano, Miguel, el Golden Boy de la familia Ruiz, el que todos adoraban por su sonrisa de tiburón y su don para las mentiras, me había declarado inútil, un paria sin valor en las reuniones familiares en el casco viejo. Javier no vale ni un euro en Bilbao, solía decir, riendo con su copa de chacoli en alto, mientras yo observaba desde las esquinas, anotando cada insulto en un cuaderno raído que guardaba bajo mi colchón. Todo empezó hace 10 años, en el verano del 2015, cuando el sol quemaba las aceras de Santucho y el olor a pinchos fritos se mezclaba con el hedor de la traición. Nuestro padre, don Ignacio Ruiz, el viejo astillero que había forjado su fortuna en los muelles del Nervión durante la posguerra, agonizaba en su cama de caoba en la casa familiar de Getxo. Era un hombre de pocas palabras, con manos callosas que olían a brey y sal, y en sus últimos días, con la voz ronca por el cáncer que le devoraba los pulmones, nos llamó a Miguel y a mí a su lado. La herencia es vuestra, murmuró, su mirada nublada posándose en nosotros como si pudiera ver el futuro que nos aguardaba. El astillero, las propiedades en las arenas, el dinero en el banco. Divididlo con justicia. Pero recordad, la sangre no se lava con oro. Firmó el testamento con un temblor en la mano. Y yo, el hijo menor, el que siempre había sido el sombra de Miguel, juré en silencio que velaría por cada coma de ese documento. Miguel, con sus 28 años y su traje Armani importado de Madrid, ya olía a traidor desde entonces. Mientras yo, con 25, trabajaba de mecánico en un taller de chatarra en Abando. Él se pavoneaba en las fiestas de la alta sociedad bilbaína, coqueteando con herederas y cerrando tratos turbios con inversores de fuera. Papá está delirando, me dijo esa noche, después del entierro, mientras vaciábamos el armario de licores en el sótano. El astillero está en quiebra, Javier. ¿De qué herencia hablas? Somos pobres como ratas. Su risa era un veneno dulce, y yo, ingenuo, creí que era el duelo hablando. Pero al día siguiente, cuando el notario nos citó en su despacho de la Gran Vía, el mundo se me vino abajo como un barco hundiéndose en la ría. El testamento ha sido anulado, anunció el hombre de gafas gruesas, con voz monótona como el tic-tac de un reloj de pared. Don Ignacio cambió su voluntad 3 días antes de morir. Todo pasa a manos de una fundación benéfica. Mis manos se crisparon sobre los reposabrazos de la silla de cuero. ¿Qué fundación?, exigí. Pero Miguel ya estaba sonriendo, esa sonrisa que ocultaba colmillos. Una para los huérfanos de la posguerra, hermano. Papá quería redimirse. El notario asintió, sellando el sobre con cera roja. Salí de allí con el estómago revuelto, el sabor amargo de la bilis en la garganta, mientras Miguel me palmeaba la espalda.
No te preocupes, Javi. Yo te ayudaré. Siempre lo he hecho. Pero la ayuda de Miguel era un anzuelo con carnada envenenada. En las semanas siguientes, me instaló en un apartamento cutre en el barrio de Recalde, pagando el alquiler con préstamos que nunca mencionaba cobrar. Eres familia, decía. Pero sus ojos decían otra cosa, control. Yo, ahogado en deudas del taller que había heredado de nuestro abuelo, acepté, tragándome el orgullo vasco que mi madre me había inculcado con sus cuentos de Echeco Andereak, las señoras de la casa que no se doblegaban ante nadie. Mamá, Elena, viuda prematura y costurera en las sombras de la Catedral de Santiago, siempre había sido el pegamento de la familia. Javier, hijo, no confíes en las serpientes que se enroscan en tu propio nido, me advirtió una vez, sus ojos hundidos por el agotamiento. Pero el cáncer la alcanzó 6 meses después, y murió en un hospital público, con Miguel firmando los papeles de la hipoteca que ayudó a pagar con dinero de dudosa procedencia. Fue entonces cuando empecé a documentar. No con rabia ciega, sino con la meticulosidad de un contador de astillas en el muelle. Compré un portátil de segunda mano en el rastro de Rivera y descargué software gratuito para rastrear transacciones. Cada euro que Miguel prestaba lo anotaba, fechas, cantidades, extractos bancarios falsificados que él me enviaba por email. Para que veas que soy transparente, bromeaba. Pero yo veía las grietas, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, facturas de yates en Marbella, pagos a un amante en San Sebastián que se hacía llamar la Viuda Negra. La fundación benéfica era un espejismo, Miguel la había creado él mismo. Un cascarón vacío para desviar la herencia a sus bolsillos. 2 millones de euros. El sudor de generaciones Ruiz, evaporados en un pestañeo. La rabia crecía como una marea en la ría, pero la contenía. La moldeaba en planes. Conocí a Lucía en un bar de Chiquiteo en el mercado de la Ribera. Ella una abogada de familia con ojos verdes como el Cantábrico y un escepticismo que me atraía como un imán. Los hombres como tú terminan en la cárcel por venganzas tontas, me dijo la primera noche, mientras compartíamos un plato de bacalao al pil pil. Le conté todo, o casi, la traición, el testamento, el cuaderno de anotaciones. Ella rió, pero al día siguiente me llamó. Tienes pruebas, Javier. Pero la ley es lenta. Y Miguel es astuto. Si vas a por él, hazlo limpio o no lo hagas. Lucía se convirtió en mi aliada, mi faro en la niebla bilbaína. Pasábamos noches en su piso de Indaucho, diseccionando documentos bajo la luz tenue de una lámpara de Aikie, bebiendo vino de La Rioja hasta que las palabras se volvían confesiones. Te quiero, le susurré una madrugada, pero ella se apartó. No me quieras a mí, Javier. Quieres justicia, y eso es un amante celoso que no comparte. Tenía razón. Mi corazón latía al ritmo de los euros recuperados, no de besos robados. Mientras tanto, Miguel ascendía, compró un ático en el Guggenheim. Se casó con una modelo de Zaragoza que le dio un hijo rubio y perfecto, y fundó una empresa de consultoría que olía a lavado de dinero desde lejos. El primer golpe lo di sutilmente. Anónimamente. Envié copias de las transferencias a la Hacienda de Vitoria-Gasteiz. No para hundirlo, sino para pinchar el globo. 2 semanas después, Miguel me llamó furioso. Hijo de puta, ¿fuiste tú? Negué con calma, mi voz un eco de la brisa marina. Hermano, porque yo, tal vez sean los fantasmas de papá. Colgué, sintiendo el primer cosquilleo de poder. Pero el poder es adictivo, y pronto quise más. Lucía me advirtió, esto es un juego de ajedrez, no de boxeo. Un movimiento en falso y te come el rey. Ignoré su consejo, o lo torcí a mi favor. La investigación se convirtió en mi religión.
Un ritual diario de café negro y pantallas parpadeantes en el sótano húmedo de mi apartamento. Bilbao dormía bajo la llovizna perpetua. Pero yo no. Rastreaba cada hilo suelto del tapiz de mentiras de Miguel. Descubrí que la fundación era un frente para una red de evasión fiscal que involucraba a políticos locals, esos gordos de traje que frecuentaban el club náutico de Algorta. Un email olvidado en un servidor desprotegido reveló pagos a un notario corrupto en Pamplona, el mismo que había anulado el testamento de padre. Querido Miguel, el documento está listo. Firma adjunta. Recuerda nuestro acuerdo, 20% para la causa. Decía el mensaje, fechado 3 días antes de la muerte de don Ignacio. La furia me atenazaba las entrañas como un garfio de pescador, pero la canalizaba en acciones precisas. Imprimí todo. Lo encuaderné en un dossier rojo que guardaba en una caja fuerte e improvisada bajo las tablas del suelo. Lucía venía los fines de semana, trayendo empanadas de atún y dudas. Esto es peligroso, Javier. Si Miguel se entera, te destruirá. Le mostraba las páginas, mis dedos manchados de tinta, y ella leía en silencio, su rostro endureciéndose como el acero de los barcos que nuestro padre había construido. Tienes razón, admitía al fin. Pero la ley no basta. Necesitas un plan B. El plan B era Ana, la amante de Miguel, la que él llamaba mi musa catalana en sus posts de Instagram desde yates en Ibiza. La encontré en un evento de moda en el Azcuna Centroa, vestida de seda roja que contrastaba con su piel pálida. Sé quién eres, le dije, acercándome con una copa de cava en la mano. El hermano inútil. Su risa era un tintineo de cristales rotos. Tú eres el que Miguel menciona en sus borracheras. El perdedor que nos supera la muerte de papá. Hablamos durante horas. O mejor, yo escuché sus quejas, las noches solo en el ático. Los viajes de Miguel a reuniones de negocios en Barcelona que olían a infidelidad. El hijo que criaba como una viuda en vida. Le conté fragmentos de la verdad, lo suficiente para plantar la semilla de la duda. Miguel no te ama, Ana. Te usa como usó la herencia de mi padre. Mira esto. Le pasé una foto impresa de un extracto bancario. Una transferencia a una cuenta en nombre de una tal Marta López, su antigua novia de la universidad. Sus ojos se nublaron, y por primera vez vi grietas en la armadura de la musa. Pruébalo, susurró. Así empezó nuestra alianza improbable. Una viuda negra aliándose con un fantasma para derribar al rey. Mientras tanto, la ciudad bullía con rumores. El escándalo de Hacienda salpicó a Miguel, auditorías. Allanamientos discretos en su oficina de la Alameda de Mazarredo. Me llamó de nuevo. Su voz un siseo al teléfono. Javier, si estás detrás de esto, te juro por la memoria de mamá que te arrepentirás. Rey. Un sonido hueco que sorprendió incluso a mí. La memoria de mamá es lo que me mantiene despierto, hermano. Ella murió creyendo que eras el Salvador. Colgué, pero el miedo se coló por las rendijas de mi puerta como la humedad del Begoña. Lucía y yo nos distanciamos entonces. Ella quería que parara, que dejara la venganza a los tribunales. Esto te está consumiendo, Javier. Te veo envejecer 10 años cada semana. Discutimos en su cocina, el vapor de la sopa de cocochas empañando las ventanas. Es mi vida la que me robaron, grité, barriendo los platos al suelo. Ella se arrodilló a recoger los añicos, lágrimas en sus ojos. Y la mía también, si sigues así. Esa noche, dormí solo, soñando con el cuchillo que aún no había usado, pero que ya afilaba en mi mente. El siguiente paso fue audaz, infiltrarme en la fiesta de cumpleaños de Miguel en el Hotel Corten. Vestido con un traje prestado de un primo lejano, me colé entre la élite bilbaína.
Esos banqueros con relojes de oro y esposas con joyas que brillaban como faros en la niebla. Ana me cubrió, distrayendo a los guardaespaldas con besos falsos. En el baño privado, hackeé su teléfono con un dispositivo que Lucía me había conseguido a regañadientes, un USB con malware de la dark web. Descargué todo, mensajes, fotos, videos de fiestas depravadas en chalets de Loyo. Pero el twist vino esa misma noche. Mientras revisaba los archivos en mi portátil, encontré un video que me heló la sangre. Miguel, ebrio, confesando a Ana en la cama. Javi nunca sospechará. Papá me dio la herencia porque sabía que él era débil. Un cobarde que se ahogaría en la ría antes que pelear. No, peor, mamá. Dios, si supiera que yo aceleré su cáncer con esas pastillas en el café. Mi mundo se tambaleó. ¿Pastillas? ¿Envenenamiento? El dossier rojo creció, pero ahora con bilis en lugar de tinta. La revelación sobre mamá me transformó en un espectro, un hombre que caminaba por las ramblas de Bilbao como si la ciudad entera conspirara contra mí. Cada esquina recordaba su risa, sus manos amasando el pan en la cocina de Getxo, el aroma a chorizo casero que llenaba el aire los domingos. Elena Ruiz no había muerto de cáncer, había sido sacrificada en el altar de la codicia de Miguel. Llamé a Lucía a las 3 de la mañana, mi voz quebrada como cristal. Ven. Necesito que veas esto. Ella llegó con el pelo revuelto y una botella de brandy bajo el brazo, y juntos vimos el video una y otra vez, pausando en el rostro culpable de mi hermano. Esto es asesinato, Javier, murmuró ella, pálida como la luna sobre la ría. No venganza. Crimen. Pero en mis ojos, solo veía justicia poética. Pasamos la noche planeando, no como amantes, sino como conspiradores en una novela de Vázquez Montalbán. Primero, ¿pruebas médicas?, dijo Lucía, su mente legal girando como engranajes. Exhuma el cuerpo de tu madre. Demanda autopsia retroactiva. Asentí, pero en mi interior, el cuchillo se afilaba más. Ana se convirtió en el puente. La cité en un café discreto en el barrio de Santa María, donde el humo de los cigarros se mezclaba con el vapor de los churros. Ayúdame a hundirlo, le dije, deslizando una grabación del video. Ella vaciló, sus uñas rojas tamborileando en la mesa. Tengo un hijo con él, Javier. ¿Qué pasa con el niño? El niño heredará la verdad, no las mentiras, respondí. Al final, accedió, a cambio de una parte de la recuperación. No por dinero, aclaró. Por dignidad. La exhumación fue un circo macabro en el cementerio de Armentia, bajo un cielo plomizo que lloraba por Elena. Los periodistas merodeaban como cuervos, atraídos por el escándalo que yo había filtrado anónimamente a El Correo. Miguel apareció, furioso, con abogados a su lado como perros guardianes. Esto es una locura, Javi. Mamá murió de vejez, no de tus delirios. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en meses, y vi el pánico en los suyos, el mismo que yo había visto en el video. Veamos qué dice la ciencia, hermano, repliqué, mi voz un filo envuelto en terciopelo. La autopsia confirmó lo peor: trazas de cianuro en los tejidos preservados, administrado en dosis pequeñas durante meses. El titular en la prensa fue un puñetazo: hermano acusado de envenenar a su madre por herencia. Miguel huyó a un chalet en Sopelana, pero yo no paré. Con las pruebas en mano, demandé la anulación del testamento ante el Tribunal de Bilbao, representado por Lucía, que se había convertido en una leona en toga. La traición familiar destruye imperios, argumentó en la sala, su voz resonando contra las paredes de mármol. Pero el conflicto se ramificaba. Mi primo Raúl, el mediador de la familia, un contable anodino de Baracaldo, me llamó para una reconciliación. Javier, esto divide a los Ruiz.
Miguel es sangre. Lo encontré en un choco en el casco viejo, rodeado de botellas de sidra y fotos antiguas. Sangre que envenena, le dije, mostrándole el informe toxicológico. Raúl palideció. Y entonces vino la confesión: Miguel me pagó para falsificar documentos. Pero no sabía lo de Elena. Otro hilo. Otra traición. Raúl se unió a nosotros, temblando, prometiendo testificar a cambio de inmunidad. La presión montaba. Amenazas anónimas en mi buzón para o te ahogas en la ría. Sabía que era Miguel, o sus matones del puerto. Lucía insistió en escolta, pero yo rehusé. La venganza es mía, no de la ley. Nuestras noches se volvieron intensas, cuerpos entrelazados en un baile de desesperación y deseo. Si me pierdes, te pierdo yo. Gemí una vez, pero ella solo me besó, sabiendo que el abismo nos llamaba. El clímax se acercaba, y con él, el twist que lo cambiaría todo. La noche del clímax. Bilbao era un caldero de tormenta, truenos retumbando como cañones en la bahía. Miguel me citó en el muelle abandonado de Portugalete, el mismo donde padre nos enseñó a lanzar redes de pequeños, sus historias de marineros vascos llenas de honor y traición. Hablemos como hombres, escribió en el SMS, pero yo sabía que era una trampa. Llevé el dossier, el cuchillo oculto en la bota, y a Lucía vigilando desde un coche aparcado en las sombras. Él llegó solo, silueta recortada contra las luces del transporte, el puente colgante que unía los dos mundos que nos separaban. Javi, basta de esto, dijo, su voz quebrada por primera vez. Te ofrezco la mitad. 500.000. Desaparece. Saqué el dossier, páginas volando como cuervos en el viento. La mitad de lo robado. De lo que mataste por tener. Sus ojos se endurecieron. Mamá fue un accidente. El cáncer. Yo solo aceleré lo inevitable. Ella sufría. El puñetazo vino de la nada, su anillo de oro cortándome la mejilla. Caí al suelo húmedo, el sabor a sal y sangre en la boca. Cobarde, rugió. Siempre lo fuiste. Papá te dio nada porque eras nada. Me levanté, el cuchillo en la mano, brillando bajo la luna. Documenté cada euro, Miguel. Cada pastilla. Y ahora, pagarás. Avancé, pero él retrocedió, tropezando con una cadena oxidada. No lo harás, eres como yo, débil. Ese fue el momento, el twist que lo cambió todo. Un disparo rasgó la noche, no mío, sino de Raúl, emergiendo de la oscuridad con un revólver tembloroso. Por Elena, gritó, y la bala se incrustó en el hombro de Miguel, no letal, pero suficiente para derribarlo. Primo, no, aullé, pero era tarde. Raúl, el mediador, había sido el verdadero titiritero, no solo falsificó documentos, sino que orquestó el envenenamiento, celoso de la herencia que Miguel le prometió y nunca dio. Tú eras el débil, Miguel, escupió Raúl, apuntando de nuevo. Yo planeé todo para que parecieras el villano. El caos estalló. Lucía llamó a la policía, sirenas ululando como lobos. Miguel yacía gimiendo, Raúl esposado por agentes que surgieron de la niebla. Yo, con el cuchillo aún en mano, fui arrestado por intento de homicidio. No lo toques, le dije a Lucía mientras me arrastraban, nuestras miradas un juramento silencioso. La cárcel de Basauri fue un infierno gris, celdas que olían a orín y desesperación, donde los presos vascos contaban historias de ETA como si fueran epopeyas. Pasé 3 meses allí, esperando juicio. Mi mente un torbellino de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E y triunfo agridulce. Miguel sobrevivió, pero la bala de Raúl lo dejó cojo. Un recordatorio físico de la traición. El primo, ese gusano, confesó todo, el cianuro comprado en un laboratorio clandestino de Vitoria.
las falsificaciones, el chantaje a Ana para que mintiera sobre las finanzas. Lucía me visitaba los domingos, su rostro demacrado por las noches en vela preparando la defensa. Ganaremos, Javier. Autodefensa, provocación. Pero en mis sueños, veía el cuchillo clavado, el cuerpo de Miguel flotando en la ría. Hice lo correcto, le decía, pero ella sacudía la cabeza. La justicia no borra las cicatrices. Fuera. El escándalo devoraba a la familia Ruiz, el astillero subastado, propiedades embargadas, el nombre mancillado en los periódicos de toda Euskadi. Ana se divorció, llevándose al hijo y una tajada de los restos. Gracias por abrirme los ojos. Me escribió desde Barcelona. Raúl, en una celda contigua, gritaba maldiciones, pero yo lo ignoraba, enfocándome en la apelación. El juez de su traición había volteado el caso, ahora yo era la víctima. El hermano que defendió el honor familiar contra dos monstruos. Al fin, el juez falló a mi favor, libertad condicional. El testamento original restaurado. Recuperé la herencia, no por venganza, sino por derecho. Pero el precio fue alto, mamá no volvería. Lucía se alejó, cansada de mi oscuridad. Te amo. Pero no puedo salvarte de ti mismo, dijo en nuestra última visita, besándome a través de los barrotes. Libre de nuevo en las calles de Bilbao, caminé por la ría como un fantasma redimido, el viento limpiando las manchas de sangre invisible de mis manos. La herencia era mía, el astillero revivido con trabajadores leales, las propiedades en Getxo alquiladas a familias humildes. El dinero invertido en una fundación real para viudas de marineros. Pero el triunfo sabía a cenizas. Miguel, desde su silla de ruedas en una clínica de rehabilitación en Donostia, me envió una carta, perdóname, hermano. Fui un monstruo, pero tú me convertiste en uno peor. La quemé en la playa de Plencia, viendo las llamas danzar como demonios. Raúl purgó 10 años. Su familia deshecha como la nuestra. Lucía reapareció un año después, en un café de la Plaza Nueva, con una sonrisa tentativa. He vuelto por la ciudad. No por ti. Mintió. Pero sus ojos decían lo contrario. Reconstruimos. Lento. Con conversaciones sobre el pasado y planes para el futuro. La venganza nos rompió, pero la verdad nos une, dijo una noche, mientras veíamos el Guggenheim iluminado. Hoy, Bilbao me recibe como a un hijo pródigo, pero llevo las cicatrices, la mejilla marcada, el alma surcada de dudas. Documenté cada euro, sí, y recuperé todo. Pero perdí hermanos, madres, pedazos de mí. La lección, amarga como el chacoli viejo, la traición envenena la sangre, y la venganza, aunque justa, deja un vacío que el mar no llena. Y sin embargo, en las mañanas brumosas, cuando el sol tiñe la ría de oro, susurro a padre y madre, lo hice por vosotros. Y el viento responde, o eso creo, con un susurro de paz.